Buenos días, amados hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas, cada una de sus familias en el lugar donde se encuentran. Qué privilegio para mí es poder compartir una vez más con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Siempre es una gran responsabilidad, pero siempre también es una alegría poder compartir con ustedes cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para su iglesia. Durante este último tiempo hemos estado estudiando el tema acerca de la iglesia. Hemos visto algunas características y prácticamente nos hemos centrado en lo que es la eclesiología. En esta mañana, el tema que me ha tocado compartir con ustedes es un tema un poco complejo de lograr entender, sí, y de lograr también ponerlo en práctica. Es el tema de la iglesia o el cristiano frente al gobierno civil. Y para eso yo he tomado el texto de Romanos 3, el versículo 1 al 7. Sin embargo, me gustaría empezar dándoles un resumen muy breve de la temática que se encuentra en el libro de Romanos, en el versículo 1 hasta el 11 y el 12. Para así nosotros poder entender cuál es el tema o cuál es la secuencia que sigue en el capítulo 13. Nosotros vemos en esta carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1 al 11, que Pablo explica de una manera extraordinaria cómo el Señor le había llamado en su bendito poder a ser portador o portavoz de su evangelio. Y al mismo tiempo, Pablo explica de una manera magistral la obra o la manera en cómo Dios, de igual manera en su bendito poder y en su bendita soberanía, redime a un pueblo que está sumido en el pecado, un pueblo que está corrompido por causa del pecado y que está condenado y separado de Dios. Entonces, ahora Pablo en todos estos capítulos se centra en recordarles a los cristianos de Roma la obra maravillosa de Cristo Jesús, es decir, el Evangelio, y cómo Dios, por medio de su Hijo, les ha hecho nuevas criaturas, les ha dado una vida nueva, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, un nuevo corazón. Y Pablo dice, ahí en este libro de Romanos, dice que el Evangelio ha sido revelado por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto implica, amados hermanos, que el Evangelio en la vida del creyente ha sido la que ha transformado la vida de antes incrédulo, pero ahora creyente, ¿sí? Ahora esto implica que el cristiano debe vivir dignamente en fe para nuestro Dios. En el capítulo 12 de Romanos, Pablo habla o lo pone todas estas palabras que él dijo en el capítulo 1 al 11. En el capítulo 12 él les llama o les enseña a los romanos cómo vivir prácticamente o cómo poner en práctica toda esa teoría o toda esta enseñanza que Pablo les había dado. Entonces, prácticamente Pablo se basa en tres aspectos. En el capítulo 12 trata de cómo un cristiano redimido, un cristiano que ha sido cambiado por la obra maravillosa de Cristo Jesús, en el capítulo 12 trata de cuál es esa relación del cristiano con Dios. Dios abre los ojos del pecador por medio del Evangelio, transforma la vida, entonces la relación con Él es reconciliada. De igual manera, trata Pablo ahí la relación los unos con los otros. La relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo, incluso con nuestros enemigos. Por lo cual el Evangelio, les dice Pablo, debe afectar esa área de cada una de sus vidas y llevarlos a actuar como cristianos genuinos. Y en el capítulo 13 habla Pablo de cuál es la relación que debe tener el cristiano redimido frente a las autoridades. Cómo el Evangelio ha cambiado la mente, la forma de vivir del cristiano, y ahora eso se ve evidente en la relación que establece el cristiano frente al gobierno civil, tanto de manera individual y como iglesia, en este caso nosotros. Por lo tanto, esta mañana, amados hermanos, nos centraremos en la relación que el cristiano debe tener frente a las autoridades civiles y cómo
debemos vivir en este mundo hasta cuando Cristo venga. Amados hermanos, yo quiero empezar en esta mañana, luego de esta breve introducción, quisiera empezar dejando una verdad cimentada en nuestros corazones, que yo le he basado en el capítulo 13 de Hebreos, el versículo 12 al 15, que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, ¿cuál es la verdad que yo quiero dejar cimentada en sus corazones y en sus mentes esta mañana? Siendo usted y yo santificados, siendo transformados por el Evangelio de Cristo y siendo ahora ciudadanos del reino, estamos llamados a vivir dignamente en santidad, testificando de quién es Cristo a través de nuestras vidas en este mundo hasta cuando Cristo regrese. Y de esta manera yo lo he puesto el título del sermón esta mañana: extranjeros y peregrinos bajo un gobierno terrenal. Quisiera que abran sus Biblias y me acompañen ustedes desde ahí en el capítulo 13 de Romanos, el versículo 1 al 7. Y vamos a dar lectura a estos 7 versículos. Romanos 13, versículo 1 al 7. La palabra del Señor dice: sométanse, pues, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Amados hermanos, Pablo deja en este texto, en esta porción del capítulo 13 de Romanos, en claro por lo menos 3 cosas que yo las he dividido a lo largo del sermón en esta mañana. La primera es: ¿cuál es el mandato de Dios para nosotros frente a los gobernantes? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandato que Dios ha dado al cristiano para que viva frente a este gobierno en esta tierra? Para eso yo quiero que vayamos al versículo 1 y 2 de esta porción, y dice de esta manera: sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Como ya lo planteamos, amados hermanos, en la verdad que yo dejé planteado al principio, y se ve evidente en este texto, Pablo hace hincapié en cuál debe ser nuestra manera de vivir ahora como cristianos redimidos. Y en este caso, en relación con las autoridades, hablando en el contexto de las autoridades civiles, Pablo menciona cuál es el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Y dice: sométanse. El primer mandato de parte de Dios a través de Pablo es someternos a nuestras autoridades. Pero hay algo muy interesante en este texto, y es la siguiente palabra, que es toda.
sométase toda persona a las autoridades. Es decir, Pablo está haciendo notar aquí a los cristianos de Roma y también a nosotros que no hay excepción en esta tarea. El Señor ha mandado a someterse a todo ser humano a una autoridad. Dios en su bendita soberanía ha decretado que toda persona debe estar sometida a las autoridades. Entonces, ¿cuál es nuestra relación como cristianos frente al gobierno civil? Es una relación de sumisión, amados hermanos. El verbo someterse aquí aparece en este texto como un verbo imperativo presente continuo en el idioma original, y lo que quiere decir es que esta orden dada por Dios en esta carta nos quiere llevar a nosotros a un sometimiento que debe cumplirse continuamente y no por obligación, sino por voluntad. Es decir, Pablo quiere hacer notar a las personas de Roma que ellos tenían la obligación de someterse a sus autoridades. Si bien esta carta es dirigida a este grupo en especial de Roma, pero nosotros al mirar estas verdades en su palabra, vemos que también es para nosotros, porque hemos sido redimidos, hemos sido transformados por la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por su evangelio, por su sangre preciosa. Por lo tanto, es también para cada uno de nosotros, como iglesia, tanto de manera personal como de manera grupal, someternos a las autoridades. Y en especial, recordemos que la carta fue escrita para cristianos. Mucho más cada uno de nosotros de todos los tiempos como hijos de Dios tenemos la responsabilidad y tenemos el mandato de Dios mismo de someternos a todas las autoridades. Pero mirando este pasaje, nosotros podemos ver la razón por la que Pablo les exhorta y les manda a los romanos a someterse. Y está en la siguiente parte, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Amados hermanos, ¿necesitamos alguna otra razón para someternos a nuestras autoridades? En el corazón del ser humano nunca ha estado el sentido o la idea de un sometimiento. Es lo más complicado en la vida del cristiano, por causa del pecado. Pero aquí el Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de Pablo, nos está llamando, nos está dando la orden de que como cristianos en este mundo, como hombres redimidos, debemos estar sometidos a las autoridades. Ahora, este principio Dios lo estableció desde el Antiguo Testamento. Nosotros vemos ahí en Génesis 9:7 a Jesús dando un decreto de autoridad al hombre para juzgar los asuntos criminales y así castigar a los culpables. Ahora, el principio que Pablo nos da a nosotros descansa en la autoridad que Dios mismo ha dado. Dios, en su bendito poder y en su soberanía, ha sido quien ha otorgado la autoridad a los gobiernos terrenales. Vemos nosotros en Éxodo 20, cuando Dios da su ley al pueblo de Israel, lo da con un propósito, y fue el propósito de regular la conducta de vida del cristiano o del hombre de esa época. Dios, por lo tanto, ha establecido el mismo principio para cada uno de nosotros. Quizás nosotros no estamos viviendo bajo esa ley dada por Dios mismo, pero el principio está dado por Dios. Y nosotros hoy en día vivimos bajo una autoridad, bajo un gobierno, el cual está basado en leyes que aparentemente están basadas en la justicia y en la equidad. Porque al principio de todo, nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento que Dios da su ley y da el principio de gobierno basado en la justicia y en la equidad. Nosotros también podemos ver el ejemplo de Daniel, por ejemplo, que Dios le revela a Daniel que dentro de algún tiempo iban a desarrollarse 4 imperios, 4 gobiernos para el mundo de esos días, quienes iban a gobernarles. Igualmente vemos el principio de autoridad en la familia que Dios dio, ahí vemos nosotros en el capítulo 6 de Efesios.
Ahora, ¿por qué yo les comento de esto? ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Y es porque el verso que acabamos de leer nosotros, el versículo 1 dice, nosotros debemos someternos a Dios en primer lugar y en obediencia a Dios debemos someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien las ha establecido. Y si nosotros somos cristianos transformados, cristianos que tenemos la mente de Cristo ahora y que estamos sometidos a la voluntad de Dios, debemos ser obedientes al mandato de Dios. Y quizás si nosotros entendemos este principio, yo me doy por bien servido y podría terminar aquí el sermón. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a someternos a las autoridades civiles porque Dios así lo ha encomendado. Vemos nosotros el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amados hermanos, muchas veces como seres humanos y como yo dije anteriormente, por causa del orgullo y del pecado, lo más difícil en el ser humano es someterse. Y mucho más a un gobierno que quizás no está manejando las leyes o el país con justicia y con equidad. Y muchas veces queremos rebelarnos, queremos desobedecer las leyes frente a las autoridades terrenales. Un ejemplo de eso, claro, es hoy en día que yo he visto en muchos países que tienen un problema con el uso de las mascarillas. En medio de esta pandemia, los gobiernos han decretado el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, yo sé que en Estados Unidos la gente no quiere usar mascarillas porque pierden sus derechos. Ellos tienen el derecho a no ponerse aparentemente. Pero de una u otra manera, no solamente en otros países, sino que dentro de nuestro propio medio, nos estamos rebelando muchas veces contra las leyes establecidas por los gobiernos civiles. Pero lo importante que Pablo aquí dice, cuando tú estás rebelándote contra ellos, no estás rebelándote simplemente contra ellos, sino que estás yéndote en contra de la voluntad de Dios, lo cual es pecado. Estamos deliberadamente desobedeciendo a Dios. Y si nosotros no hemos pensado en esto, es necesario que lo pensemos. Dios demanda someternos a toda autoridad establecida por Dios. Y no quizás solamente en el caso del gobierno, quizás en el caso de su familia, el sometimiento al padre de familia, el sometimiento al esposo, el sometimiento al jefe del trabajo. Dios nos ha llamado a someternos a las autoridades, porque es el principio que Dios ha decretado para el ser humano. Ahora, yo sé que usted está haciéndose una pregunta, y estoy seguro que está haciéndose esta pregunta. ¿Qué hacemos frente a las autoridades corruptas? ¿Acaso Dios, entonces, si Él ha establecido el gobierno, es Dios el autor de la corrupción en estos gobiernos? ¿Todos los gobiernos serían conforme o existentes serían conforme a la voluntad de Dios? Y la respuesta que yo les puedo dar en esta mañana es no. Así como Dios tampoco es el causante o el responsable del pecado de aquellos cristianos ya redimidos que han caído en pecado. Más adelante vamos a tratar un poquito de este tema, pero el punto que yo quiero dejarles en claro es que Dios ha establecido el principio de autoridad y nos ha llamado como hijos de Dios a someternos a estas autoridades. Dado el caso de que nosotros, por rebeldía y por pecado, estemos rebelándonos contra las autoridades, recordemos que no estamos rebelándonos simplemente contra ellos. No es algo tan simple, sino es algo muy serio. Y yo quiero que lo piense, porque si de esta manera estamos yéndonos en contra de la voluntad misma de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para este gobierno? ¿Por qué Dios ha instituido este gobierno civil, este gobierno terrenal? ¿Cuál es el propósito de Dios para estos gobernantes? Quisiera que me acompañen al versículo 3 y 4 de Romanos, que dice de la siguiente manera: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Cuál es el propósito divino de Dios para el que gobierna? Una vez más, amados hermanos, pensemos en que Dios, en su soberanía, en su bondad, ha decretado un gobierno para el ser humano, por medio de la cual el hombre sea cuidado y protegido. Podemos decir entonces que el propósito de Dios al establecer un gobierno terrenal ha sido el cuidado y la protección del ser humano. Pero al mirar la palabra de Dios, vamos a ver que este decreto de Dios, este propósito de Dios, se deriva en una doble provisión para el ser humano. ¿Cómo Dios ha provisto el cuidado y la protección del ser humano aquí en la tierra? Y como yo digo, hay una doble provisión de parte de Dios. En primer lugar, Dios ha provisto de la iglesia como autoridad, mediante la cual el hombre sea protegido, sea cuidado de manera espiritual, sea guiado de manera espiritual. Dios ha dado la autoridad a la iglesia de guiar espiritualmente, de cuidar, de proteger, de amonestar, de castigar en muchas ocasiones a la iglesia. Le ha dado esta autoridad para que la ejerza sobre el cristiano, sobre el ser humano. Y esta es la primera provisión, pero la segunda provisión, que es el tema del que estamos hablando, es que Dios ha dado el gobierno civil para que el hombre sea protegido en la parte material, muchas veces en la parte física, y para que así pueda existir un orden. Y yo quisiera dejar una palabra en cuanto a cuál es el propósito de Dios para el gobernante. Y en primer lugar, yo quiero que pensemos en el orden. Dios ha provisto el gobierno terrenal, el gobierno civil, para establecer un orden. Por cuanto Dios es un Dios de orden y no un Dios de desorden, Él ha designado el gobierno civil para que cada ser humano, para que la sociedad humana en esta tierra viva de una manera ordenada. Toda la creación de Dios debe estar bajo un orden, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, al nosotros pensar en este principio que Dios ha establecido el gobierno para establecer un orden, nosotros vemos el gran amor y la gran misericordia de nuestro Dios. Dios se manifiesta en su amor y en su misericordia para usted y para mí como seres humanos, en darnos un gobierno los cuales cuiden de nosotros. Ahora, ¿cómo lo miramos eso? ¿Cómo somos cuidados? ¿Cómo somos protegidos? Y es por medio de las leyes. Como yo mencioné anteriormente, desde el Antiguo Testamento, Dios dictaminó leyes en las cuales el hombre sea protegido y también viva conforme a la voluntad de Dios en primer lugar, pero también viva de una manera digna en la sociedad. Si nosotros pensamos en esto, vamos a ver más adelante en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento en que eso se derivó en que la ley que Dios había puesto, en que el gobierno que Dios había puesto en aquel tiempo, fue con el propósito de dar un orden a esta sociedad. Por lo tanto, amados hermanos, estamos llamados cada uno de nosotros a someternos a la voluntad de Dios en primer lugar, pero también a someternos a las autoridades. Porque como dice aquí Pablo en el capítulo 13, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. De manera que Dios ha dictaminado el gobierno terrenal para que los injustos sean castigados y para que los justos sean recompensados. Y este es un principio que se va a manejar a lo largo de la Escritura, ejercida muchas veces por la mano de Dios misma. Y Pablo pregunta más adelante, ¿quieres entonces no temer? Haz lo correcto, haz lo bueno. Muchas veces, amados hermanos, nosotros vivimos o hemos visto que mucha gente vive con temor del gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Por lo general, la gente de mucho dinero, la gente que está en poder, están pendientes. ¿Qué es lo que el gobierno va a decretar? ¿Qué es lo que el gobierno va a decidir en cuanto a la economía? ¿Por qué? Porque ellos se van a ver afectados y porque muchas veces ellos
no están manejando el dinero con transparencia y no están haciendo las cosas bien y tienen temor de eso. Y muchas veces de ser castigados, de ser condenados, de ser sentenciados a cárcel. Por eso Pablo aquí nos da el principio, dice, ¿quieres no temer? Haz lo bueno, haz lo bueno. El llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros es que vivamos como es digno del Evangelio, siendo luz en este mundo y dando ejemplo de una vida que ha sido transformada en medio de este mundo lleno de pecado. Ahora, si tú has entendido el Evangelio de Cristo, amado hermano, amada hermana, si tú has entendido la obra maravillosa que Cristo ha hecho por ti y por mí, y si tú has entendido la posición que Él te da como creyente, como hijo de Dios, en este mundo, entonces vas a vivir de la manera que Dios demanda. Vas a vivir sabiamente, sometiéndote a las autoridades. Si tú no has entendido que Dios te ha dado una vida nueva, no para vivirla desordenadamente, no para vivirla en pecado, y tú entiendes que Dios te ha dado una vida nueva para vivir en santidad, para vivir glorificando a Él, todas estas cosas serían más fáciles para cada uno de nosotros. Sería más fácil someternos a las autoridades. Y no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios así lo demanda. En el corazón de Dios, amados hermanos, nunca estuvo el plan de destruir al hombre mediante las leyes ni lastimarlos. Porque como dice el versículo 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y esta es la voluntad de Dios. En segundo lugar, el versículo 4 nos da el otro propósito divino de Dios para el gobernante, y es impartir justicia. Dios ha determinado el principio del gobierno para impartir justicia en este mundo. Y como lo hemos dicho anteriormente, esta justicia se ve aplicada en aquellos que son malos o que están viviendo en maldad. Lo interesante de este versículo y lo que a mí me llama la atención es que dice, porque es servidor de Dios. El gobernante es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahora, yo quiero pensar, o yo sé que usted está haciéndose otra vez la misma pregunta. Si ellos son servidores de Dios, ¿siguen siendo servidores de Dios aun cuando sus gobiernos son corruptos e injustos? Y por un lado yo daría una respuesta de sí, porque Dios por medio de incluso estos gobiernos cumple su propósito. Todo lo que Dios decreta bajo su autoridad es para nuestro bien. Nosotros vemos ahí en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero otra vez yo insisto, quizás usted está preguntándose, ¿qué hacemos frente a estas autoridades corruptas? ¿Cómo vivimos frente a estas autoridades corruptas? ¿Acaso Dios entonces es el autor de la corrupción? Y mi respuesta otra vez es no. Es cierto que nosotros muchas veces vivimos bajo gobiernos corruptos, quienes son los primeros en impartir injusticia, en romper las leyes, pero ¿qué debemos hacer? Recordemos el contexto en el que Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Pablo está escribiendo bajo un contexto de un gobierno romano. Los judíos en aquel tiempo estaban viviendo bajo el dominio, bajo la mano, bajo el gobierno de los romanos, quienes fueron sujetos de corrupción de principio a fin. Estos hombres romanos, este gobierno cobraba impuestos mucho más de lo justo para así hacer ricas a otras personas, a los que a ellos les convenía. Recordemos también que el contexto en el que está escrito este libro de Romanos es que Nerón estaba como emperador en aquel tiempo. Y si nosotros revisamos un poquito la historia de la iglesia, vemos que este hombre hizo que creyentes, en aquel tiempo en el que está escrita esta carta, Nerón hizo que creyentes fueran bañados en brea y luego que sean puestos como antorchas en coliseos, en fiestas que ellos disfrutaban y eran quemados para alumbrar o para
disfrutar mientras ellos estaban en fiestas. La historia también dice que otros cristianos eran cocidos en piel de animales. Y una vez que eran cocidos en piel de animales, eran tirados a los perros salvajes para que los coman. Vemos también el ejemplo mismo de Cristo, quien fue crucificado bajo órdenes y bajo la autoridad romana, bajo autoridades corruptas. Pero Dios así lo permitió, y todo bajo un propósito. Como alguien dijo alguna vez, después de todo, la crucifixión de Cristo se llevó a cabo por un gobierno corrupto. Pero en ella, hermanos, en ella se cumplió nuestra redención. Dios permitió que se diera de esa manera, pero Él nos da el ejemplo de someterse a las autoridades. Ahora, dentro de esto, yo quiero que usted piense que hay una excepción que la palabra de Dios nos da. Hay una excepción para cada uno de nosotros. Y para poner en claro, para explicarles cuál es esta excepción en cuanto al sometimiento a las autoridades, yo quiero que piense qué de nosotros, si un día el presidente de la República decreta que no nos reunamos en la iglesia, que abandonemos nuestra fe, o decreta algo que se vaya en contra directamente de la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para entender esta excepción, hay que entender que el gobierno que Dios ha dado a las autoridades terrenales es un gobierno limitado. Es un gobierno que está bajo la esfera de la sumisión primeramente a Dios. Y eso lo podemos ver nosotros en Mateo, el capítulo 22, el ejemplo de Cristo. Yo quiero que vayan ustedes, Mateo 22, versículo 15 hasta el 22. Mateo 22, versículo 15 al 22. Vemos ahí la cuestión del tributo, ¿sí? Cuando algunos fariseos le hacen una pregunta malintencionada a Jesús. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo Jesús, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Nosotros vemos que los fariseos desafían a Jesús con una pregunta malintencionada. Y Jesús sabía cuál era la intención de sus corazones. Pero nosotros vemos que Jesús da una respuesta acertada, como Él en su sabiduría, como siendo Dios mismo, da una respuesta adecuada. Dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús lo que quiso decir en este versículo es que la sumisión al César es derivada de la sumisión a Dios en primer lugar. Es decir, nuestra sumisión como cristianos que vivimos en Otavalo y en el Ecuador, nuestra sumisión a los gobiernos civiles se ve filtrada por la sumisión en primer lugar a Dios, sobre todo nosotros como hijos de Dios. Porque después de todo, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas aquí como hijos de Dios en este mundo? Nuestro primer propósito y el principal es dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Por lo tanto, cada gobierno al que Dios nos ha llamado a someternos está por debajo de la voluntad de Dios y está por debajo de nuestro sometimiento a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, este gobierno a nosotros no nos puede exigir más allá de los parámetros que Dios ha establecido para nosotros. Este gobierno hoy
solamente existe bajo los parámetros del reino de Dios. Y si somos ciudadanos del reino, entonces ahí es donde debemos nosotros apuntar. No agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Ahora, esto no quita de nosotros la responsabilidad de someternos a las autoridades civiles. Yo dije en claro al principio de este punto, dije, hay una excepción. Dios nos llama a someternos a las autoridades, pero siempre y cuando estén dentro de los parámetros del reino. Si hay alguna cosa que se va en contra de la voluntad de Dios, nosotros tenemos toda la autoridad de oponernos a esa orden o a ese decreto. Nosotros vemos el ejemplo de muchos en la palabra del Señor. Nosotros vemos ahí en Hechos 5, cuando Pedro y los apóstoles responden frente a las autoridades, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jesús mismo, cuando está frente a Pilato, dice en Juan 19, versículo 10 y 11, dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Miren la respuesta de Jesús. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Qué interesante respuesta, amados hermanos de Jesús. Los gobernantes no tienen potestad de exigir todo de nosotros. Hablando específicamente de aquellas cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Hay dos esferas. La esfera de Dios y la esfera del mundo. Dios ha decretado autoridades gubernamentales en este mundo que están bajo la esfera de Dios. Por lo tanto, nuestra sumisión a las autoridades se debe ver filtrada, en primer lugar, por nuestra sumisión a Dios. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha llamado a someternos a las autoridades, pero cuando esto se va en contra de la voluntad de Dios, en contra de nuestra lealtad a Dios, no estamos llamados a someternos o no estamos llamados a acatar estas órdenes. Tenemos que rechazar estas órdenes. Y por obvias razones, esto va a ocasionar que el creyente deba hacerse merecedor a un castigo en esta tierra, o incurrir a la ira de los hombres por obedecer a Dios. Y es aquí, amado hermano, donde se ve el verdadero creyente. Es aquí donde el verdadero creyente es pasado por fuego, es probado en su vida. ¿Por qué? Porque si el gobierno da un decreto de que no podemos orar, de que debemos renunciar a nuestra fe, y nosotros nos oponemos, estoy seguro y estén seguros que vamos a recibir castigo de parte de los gobiernos terrenales. Pero es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, como dijo Pedro. Ahora un claro ejemplo de esto es los apóstoles, quienes murieron, dieron su vida por causa del Evangelio y se mantuvieron fieles a Dios antes que a los hombres. Otro ejemplo es el profeta Daniel. Ustedes saben la famosa historia del foso de los leones. Por razón de adorar a su Dios, al verdadero Dios y serle fiel, él fue metido en un foso de leones. Pero vemos la mano misericordiosa de Dios que lo cuidó. Al igual que sus amigos que cuando decidieron no adorar a la estatua, fueron metidos en el horno de fuego. Y dice la historia ahí que ni siquiera tenían olor a humo cuando salieron del horno sus ropas, porque Dios estuvo con ellas. Pero el principio de esto es que nosotros estamos llamados a someternos a Dios y a hacer su voluntad, a cumplir con lo que Él nos ha demandado, pero ser leales principalmente a Él, por encima del gobierno civil. Otra vez yo quiero dejar en claro que esto no nos da carta abierta para rechazar o para rebelarnos contra el gobierno, porque Dios ya lo ha dicho. Debemos someternos a estas autoridades siempre y cuando no se vayan en contra de la voluntad de Dios. Luego dice ahí Pablo, en el texto, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al malo. Dios ha determinado que el hombre se someta a las autoridades porque Dios mismo ha dado este principio y ha dado esta autoridad a nuestros mandatarios. Y si por alguna razón
sufrimos un castigo en las manos del gobierno civil que sea por hacer la voluntad de Dios y no por nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es nuestro deber frente a este gobierno? Hemos visto cuál es la voluntad del gobierno, cuál es la voluntad de Dios para el gobierno, cuál es la orden que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la orden de someternos. Dios ha declarado su voluntad que los gobiernos sean para poner orden, para impartir justicia, pero ¿cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol frente al gobierno terrenal? Como ya lo dijimos anteriormente, Pablo lo repite también en el versículo 5, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cuál es el deber de nosotros como cristianos? Estar sujetos a ellos. Ahora la pregunta ¿es fácil estar sujetos a ellos? Muchas veces no. Nos cuesta porque son gobiernos corruptos. Muchas veces nos cuesta por nuestro propio orgullo, por nuestro propio pecado. Pero tengamos en mente que es Dios quien juzga. Es Dios quien tomará en cuenta un día tanto a los gobiernos y tanto a cada uno de nosotros. A los gobiernos hicieron lo que tenían que hacer, a nosotros nos sometimos a ese gobierno. Como yo dije anteriormente, muchas veces en este último tiempo he visto que mucha gente se ha metido en problemas por no usar la mascarilla. He visto iglesias que se han metido en juicio por no usar mascarilla. Es una orden tan pequeña pero tan importante. Y nosotros muchas veces nos vamos en contra de esta voluntad. Y esto simplemente es un acto de rebeldía. Y esto lo único que debería hacer es hacernos mirar a Cristo. Yo soy rebelde delante de ti, Dios, y estoy fallándote. Estos actos de rebeldía deberían a nosotros hacernos conscientes de que necesitamos de la redención de nuestro Cristo Jesús. Porque no hay otra razón, no hay otra manera de sujetarnos a las autoridades si primeramente no nos sujetamos a Dios, si primeramente no nos sometemos a ellos. Pablo aclara también a este punto más adelante, dice, no debemos someternos solamente por miedo. Dice ahí, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para someternos al gobierno civil? ¿Cuál es la verdadera motivación? Porque ahí dice Pablo, la motivación debe ser por conciencia y no por miedo. Ahora esto significa que Dios, al redimirnos, al darnos una vida nueva, ha dado a cada cristiano el sentido de responsabilidad frente a Dios primero. Y si Dios ha ordenado, sométanse a las autoridades, por razón de mi conciencia y de la responsabilidad que Dios me ha dado, yo lo tengo que hacer. Y no solamente por la motivación de que yo tengo miedo, ¿qué es lo que pasará conmigo? Pero para que nosotros entendamos que la motivación debe ser Cristo y darle la gloria y honra a Él, vuelvo a reiterar, es necesario que miremos la cruz de Cristo cada día y recordemos que la obra de Cristo Jesús para nuestras vidas en la cruz del Calvario nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dado una vida cambiada, una vida en la que nos ha llamado a cada día a vivir para la gloria de Dios. La única manera de cambiar de motivación es mirando a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo sabemos y Dios mismo nos da la motivación de darle la gloria y la honra a Él. Por lo tanto, Dios nos llama a someternos, sí, a las autoridades, pero no porque ellos sean un gobierno perfecto, no porque quizás tenemos miedo al castigo que pueden impartirnos, sino porque Dios lo ha decretado y porque si Dios lo ha decretado, nuestro principio de vida como hijos de Dios es dar la gloria y la obediencia a Dios. Y esa debe ser nuestra motivación, dar la gloria y la honra a Dios. Ahora que nosotros hemos entendido este principio en nuestra vida, podemos darnos cuenta que quizás antes de conocer al Señor o incluso ya siendo cristianos, nuestra actitud frente a la sumisión al gobierno ha estado equivocada, ha estado mal motivada.
tratando nosotros de cumplir las leyes o de cumplir con lo que el gobierno me exige solamente por miedo, volviéndonos unos seres moralistas, para que la ley no nos caiga encima. Pero pensemos que si hemos estado viviendo de esa manera, ¿cómo vamos nosotros a enfrentarnos cuando haya decretos que se vayan en contra de la voluntad de Dios? Si nosotros vivimos bajo esa motivación equivocada del temor a la ley, estoy seguro que si algún momento, Dios no quiera, dan un decreto de que no podemos reunirnos, no podemos orar, tenemos que rechazar nuestra fe, la iglesia va a desaparecer. La iglesia no va a cumplir con la voluntad de Dios. El rol como iglesia cesaría completamente. ¿Por qué? Porque los cristianos no han entendido la verdadera motivación de su vida, que es dar la gloria y honra primeramente a Dios. Y a través del sometimiento a las autoridades yo estoy dando la gloria y la honra a Dios. Y en segundo lugar también, cumplir con las demandas sociales. Ese es nuestro deber. Pablo dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Nuestra responsabilidad es someternos a las autoridades, sujetarnos a ellas, pero también cumplir con las demandas sociales que el gobierno requiere de nosotros. Nuestra responsabilidad no solamente es someternos, sino sujetarnos a ellas y también estimarlos, siendo responsables como ciudadanos, siendo irreprochables en nuestros pagos, en nuestras responsabilidades. Y cuando nosotros actuamos con responsabilidad frente a estas situaciones, estemos seguros que tú y yo estaremos siendo transparentes también frente a Dios y estaremos dando la gloria y la honra a nuestro Dios. En las palabras de Jesús, él diría, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y la razón de esto es porque de una u otra manera ellos están sirviéndonos y son dignos también de ser reconocidos en ese aspecto. Ahora yo también quiero dejar en claro que nuestra tarea no solamente es cumplir con someternos, cumplir con pagar, sino también orar por ellos. Nuestro deber no es criticar. Yo he visto en este último tiempo con la ley orgánica de la salud que está por aprobarse, que muchos de nosotros hemos criticado al gobierno, hemos criticado las decisiones, pero ¿cuántos hemos orado? Pablo le dice a Timoteo, ahí en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amado hermano, la tarea tuya, la tarea mía, la tarea de todo hijo de Dios es orar por nuestras autoridades. Esa es tu obligación, esa es mi obligación. Como yo decía, frente a estas medidas que están por aprobarse de la nueva ley de salud, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos solamente criticando? ¿Cuántos hemos orado por nuestro gobernante? A la final todavía no está firmada. Es necesario que el presidente firme para que se apruebe. Pero la pregunta es, ¿cuántas iglesias, cuántos cristianos han apartado un tiempo especial para orar por sus autoridades en este tiempo difícil? Hermanos, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad frente al gobierno. No estamos orando por aquellos que nos gobiernan. No estamos cumpliendo con nuestro rol como hijos de Dios frente a este reino terrenal. Recordemos que ya no somos de este reino, sino del reino celestial. Pero Dios nos ha puesto en este reino terrenal o en este gobierno terrenal para ser responsables. Cuando usted vive responsable, sabiamente, como Dios le ha mandado en este tiempo y en este gobierno, con eso usted demuestra que verdaderamente usted es un ciudadano del reino. Yo estoy seguro, amado hermano, que si usted y yo tomamos en serio las responsabilidades que tenemos frente a este gobierno como hijos de Dios, de orar, de velar por ellos, de cumplir con nuestras responsabilidades, estoy seguro que Dios derramaría su bendición sobre nuestra nación. ¿Qué tal, hermanos,
si en este tiempo nos dedicamos a orar por nuestros gobernantes. Que Dios le dé la sabiduría a nuestro presidente para tomar la mejor decisión, que no se vaya en contra de su voluntad, porque al final Dios tiene la última palabra. Piense en esto, no hay gobierno perfecto, pero estamos esperando un gobierno perfecto, que es cuando Cristo regrese por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a someternos a nuestras autoridades en este mundo hasta que Él regrese. Como yo dije al principio, extranjeros y peregrinos en medio de un gobierno terrenal. Extranjeros y peregrinos, hijos de Dios, dando testimonio y dando un buen ejemplo de vida frente al gobierno terrenal, mostrando que somos hijos de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas y que en esta semana nos dé sabiduría para vivir adecuadamente en este lugar que Dios nos ha puesto frente a las autoridades que Él ha decretado para cada una de nosotros, y que podamos vivir sabia y piadosamente en este mundo. Que el Señor nos bendiga.